El millonario llora al ver a su empleada humilde calmar al niño autista con un secreto imposible. Alejandro Arce, el magnate de la Ciudad de México, regresaba de una reunión de negocios en su lujosa SUV negra, a la que raramente daba uso, pues sus choferes maullaban al ritmo de sus caprichos. La mansión, con sus mármoles brillantes y su impresionante vista, se alzaba como un enorme castillo en medio de la opulencia. Pero a medida que se acercaba, algo le parecía extraño. Un ruido suave, casi musical, resonaba en el jardín. Curioso salió y vio a Clara, su empleada, sentada en el suelo. A su lado estaba David, su hijo autista, turbulento y frustrado. Clara no lucía como una simple empleada. En ese momento, vestía una especie de aura de calma. Con manos delicadas movía un par de piedras de colores, susurrando palabras simples que sonaban mágicas. David, que generalmente se resistía a todo, comenzó a relajarse, su mirada curiosa atrapada por los brillantes destellos de las piedras. Era una escena surrealista, la humildad y la sencillez intentando domar a un torbellino. Alejandro no podía creer lo que veía. Esa mujer, con su modesto vestido y expresión serena, estaba haciendo que su hijo, a quien todos los especialistas trataban con fórmulas y teorías complicadas, dejara de lado su tormento interno. Una lágrima recorrió el rostro de Alejandro, un sentimiento de vulnerabilidad, una nostalgia por su propia infancia amarga, llena de fracasos e incomprensiones. ¿Cómo podía una persona como Clara, que había nacido en el umbral de la pobreza, tener el poder de calmar a su hijo? Con cada paso que daba hacia ellos, una lucha interna crecía en su pecho. La arrogancia y la soledad lo habían acompañado toda su vida, y allí estaba Clara, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. Podía, a través de esa mujer, ver el brillo en su propia vida, tan diferente a su egoísmo habitual. En ese instante se dio cuenta de que no era solo la técnica de Clara, sino su humanidad la que lo atraía. Se lo decía todo su interior, un nudo en la garganta que le costaba ignorar. Mientras la observaba, se preguntó sobre su pasado. ¿Qué le había llevado a esa modesta vida? ¿Por qué su hijo parecía ser el único que podía abrir una puerta? En su corazón adormecido, había algo más entre ellos, un hilo invisible que parecía unir sus destinos de una manera inexplicable, pero a la vez aterradora. Era un secreto, un misterio latente, que pronto revelaría su verdadero sentido. Pero el instante cálido se vio interrumpido. Alejandro escuchó pasos, susurros y risas no muy lejos. Un conocido de sus días pasados, Carlos, apareció en escena. El resentimiento brillaba en sus ojos como una espada desenvainada, llena de amenazas. Su presencia oscura arruinó el encanto del momento. Si había un secreto suficiente para unir sus vidas, Carlos estaba dispuesto a descubrirlo y utilizarlo contra él, posiblemente amenazando la paz que Clara había logrado construir. ¿Dónde llevaría esta nueva conexión? ¿Qué revelaría el pasado de Clara? Alejandro sabía que debía enfrentar tanto a Carlos como a sus propios demonios. La batalla apenas comenzaba, y en el aire flotaba la pregunta: ¿sería suficiente su nueva relación para sobrepasar los desafíos que se avecinaban? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro retrocedió un paso. El aire se volvió denso. Clara, concentrada, ni siquiera se dio cuenta de que Carlos se acercaba. La conexión entre ella y David era palpable, casi mágica, cuando un grito desgarrador rompió la serenidad del jardín. Carlos se acercó más, sonriendo de forma burlona. «Mira nada más», dijo, incapaz de ocultar su deleite. «¿Qué tiene esta mujer que es capaz de calmar a tu hijo cuando tú no puedes?»
Alejandro sintió que el mundo se volvía a desmoronar. Las palabras de Carlos eran dagas que perforaban su orgullo. Pero antes de que pudiera responder, un clamor diferente estalló. Una enorme explosión resonó, sacudiendo el aire y el suelo bajo sus pies. El jardín se llenó de polvo, fragmentos de la mansión. Se desmoronaron en una lluvia de escombros. ¡Pandemonio! David gritó, aterrorizado. Clara instintivamente se arrojó sobre él, protegiéndolo con su propio cuerpo. Alejandro, paralizado, sintió como una ola de pánico lo abrumaba. ¿Qué demonios está pasando?, pensó, su mente dando vueltas. Alejandro, corre, gritó Carlos, aunque su tono no parecía de preocupación, sino de puro interés por salir de ahí. Pero Alejandro no podía moverse. Aquí estaba Clara, ahí estaba su hijo. En el caos, su corazón latía desbocado. Lo que para muchos era un momento de desastre, para él era una llamada a despertar. De repente, el humo comenzó a despejarse y en medio del desorden, escuchó una voz, una joven, con angustia, buscando a su madre. No la conocía, pero esa voz rasgó su corazón. Era una búsqueda desesperada. ¿Qué se hacía en un lugar como este? La casa se había convertido en su prisión. Carlos reía con una locura descontrolada mientras corría lejos, su fantasía de venganza completamente enfocada en el tumulto. Alejandro miró a su alrededor, hasta que algo llamó su atención. Una figura conocida emergió entre el polvo. Era Laura, una antigua amiga de la infancia. La misma Laura que había estado presente en los momentos más oscuros de su vida. «Laura, ¿qué haces aquí?». La incredulidad lo paralizó. «Alejandro, no hay tiempo, tenemos que irnos. Carlos tiene una bomba», exclamó, tomando su brazo con urgencia. «Él está detrás de todo esto. Quería llevarse a tu hijo, hacer daño a Clara. Tenemos que salvarnos». El cielo pareció oscurecerse, no solo por la neblina del humo, sino por lo que esas palabras insinuaban. El secreto que Carlos había estado guardando, sus motivaciones ocultas, todo empezaba a cobrar sentido. Laura continuaba hablando, explicando todo lo que había ocurrido en los años que Alejandro había estado atrapado en su mundo de riquezas y soledad. Cada frase era un nuevo golpe, una revelación tras otra, que iluminaba la realidad que tanto había ignorado. Las piezas del rompecabezas se encajaban a la fuerza, y Alejandro sintió una punzada de traición. Clara no era solo una simple empleada. Ella tenía sus propios secretos. ¿Qué si su pasado estaba ligado al de Carlos? La conexión entre ellos palpitaba en el aire y ese hilo invisible que unía sus destinos ahora parecía un cable de alta tensión a punto de estallar. «Clara», murmuró. El miedo y la confusión lo embargaron. «¿Qué sabes?». La mirada de Clara se hundió. Sus ojos mostraban una historia que era más profunda y compleja de lo que él podía entender. Esa conexión que lo había atraído a ella revelaba más de lo que nadie podía haber anticipado. El estruendo de una segunda explosión retumbó. Alejandro y Clara intercambiaron miradas. El tiempo se detuvo y el caos se volvió su mundo. La verdad, en su forma más brutal, estaba por desatarse, y el verdadero giro de su historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Podría Alejandro soportar lo que estaba a punto de descubrir? El fin del mundo, como lo conocía, estaba a la vuelta de la esquina. El estruendo de la explosión todavía resonaba en los oídos de Alejandro. Todos los tesoros de su vida, su lujosa casa, su estatus, se esfumaban en el aire mezclado con polvo y escombros. Y en medio de esa pesadilla, aún había algo o alguien que le daba esperanza. Clara y David estaban allí, y algo en su conexión le decía que debía protegerlos a toda costa. Clara apenas pudo articular, su voz temblaba. Pero Clara estaba fija en su lugar, aún abrazando a David, ignorando el caos que se desataba a su alrededor. Ella parecía un faro en medio del huracán. De repente, un destello. Alejandro se giró hacia la dirección del sonido. Fue un pequeño destello, pero lo conocía. Era el tipo de luz que provenía de un arma. Allí, en medio del humo y el desorden, Carlos salía de entre las sombras, con una pistola en la mano y una sonrisa retorcida. «Mira lo que has hecho», gritó con locura. «Todo esto por tu asunto con la sirvienta». El miedo se apoderó de Alejandro. «Carlos, ¿qué te pasa?».
No podía creer que su viejo amigo hubiera llegado a esto. «Esto no es un juego». «Para mí sí lo es», respondió Carlos con un tono burlón, acercándose cada vez más. «Siempre he estado detrás de ti, Alejandro. Pero tú nunca lo viste. Creías que te bastaban el dinero y el poder». Su voz era fría, calculadora. «Nunca imaginaste que la verdadera fortaleza está en otros lugares». «Basta, Carlos», Alejandro gritó. «Si tienes algo que decir, dímelo de frente». Carlos sonrió al ver a Alejandro tan alterado. «Creí que venías a salvar a tu pequeño», dijo, haciendo una pausa. «Pero no sabes lo que está realmente pasando aquí, ¿verdad?» Se movió más cerca, y Alejandro podía sentir la tensión en el aire, espesándose como la niebla. La mirada de Clara se volvió feroz. «No lo toques», gritó, protegiendo aún más a David. Alejandro nunca había visto a Clara así. Su voz resonaba con valor, una madre feroz lista para proteger a su hijo a toda costa. «¿Qué estás ocultando, Clara?», Alejandro preguntó, intentando entender la conexión entre ella y Carlos. Pero antes que ella pudiera responder, Carlos la interrumpió. «Ella sabe mucho más de lo que crees, Alejandro». La bomba de tiempo que había estado latente de repente resonó en su mente. ¿Qué secretos escondía Clara? ¿Quién era realmente? ¿Por qué no le cuentas, Clara? ¿Por qué no le dices que tu familia está implicada en todo esto? ¿Que ellos son los que me llevaron a la locura? La risa de Carlos era un eco escalofriante entre los escombros. Una ola de shock recorrió a Alejandro. ¿Qué significa eso? La voz de Clara se hizo un hilo. Cada palabra era una batalla. «No, no es así. No puedes. No soy quien piensas que soy». Pero era demasiado tarde. Antes de que el pánico se instalara por completo, el sonido de una sirena se filtró a través del aire denso. La policía llegaba. Carlos, sintiendo la inminente llegada de sus captores, comenzó a retroceder. «Esto no ha terminado, Alejandro. No has visto nada todavía». Y en un instante, él se fue, desapareciendo entre el humo, dejando a Alejandro y Clara atrapados en una tormenta de confusión por el momento que acababan de vivir. La incertidumbre palpitaba a su alrededor. «Clara, ¿qué está pasando?», Alejandro preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Con lágrimas en los ojos, Clara dijo: «No sé si puedo seguir. Pero hay más en juego aquí, del lado de Carlos. Es mucho más grande de lo que imaginas». Las sirenas se acercaban. El tiempo corría. Alejandro sentía que todo se desmoronaba, pero en lo profundo había un hilo de esperanza. «Cálmate. Vamos a resolverlo juntos». ¿Podría realmente unirse a Clara para enfrentar lo que se venía? La verdad era más oscura de lo que podía imaginar, y el verdadero enemigo todavía oculto. En las sombras estaba Torre Relaxe. Todos sus muros estaban a punto de derrumbarse, y la pregunta que flotaba en el aire era: ¿podría Alejandro soportar la verdad cuando finalmente saliera a la luz? La mirada de Clara brillaba con determinación, pero los ojos de Alejandro estaban llenos de confusión. «Clara, por favor, ¿qué sabes de Carlos? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz entrecortada por el miedo que empezaba a apoderarse de él. El sonido de las sirenas se hacía más intenso, pero eso no importaba. Lo único que resonaba en su mente era la amenaza que Carlos había dejado caer como un ladrillo pesado. Clara se acercó a él como si fuera a contarle un secreto, pero antes que pudiera abrir la boca, un ruido ensordecedor retumbó en el aire. Era un golpe, como si el suelo temblara bajo sus pies. «¿Qué fue eso?», Alejandro gritó, buscando a David, quien seguía protegido por Clara. El pequeño temblaba, su rostro pálido y asustado. Pero Clara, con un fuego en la mirada, no se movió. Ella respiró profundo, como si necesitara prepararse para lo que venía. «No son solo explosiones, Alejandro. Esto es más grande de lo que piensas», dijo, y su voz sonó casi como un susurro, pero tenía un peso innegable. Entonces, a medida que Alejandro intentaba recomponer sus pensamientos, algo inesperado ocurrió. Una sombra se lanzó entre los escombros. Alejandro giró la cabeza y vio a un hombre de pie. Vestía una chaqueta negra, su mirada fija en Clara. «Mamá», gritó, y en un abrir
y, cerrar de ojos, el rostro del hombre se iluminó. Era un joven que Alejandro reconocía. —¿Eres tú, Mateo? —preguntó Clara, su voz llena de sorpresa y miedo. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. —¿Mateo? ¿El hijo de Clara? El joven asintió con la cabeza, y ahí estaba, frente a ellos, con marcas de lucha visible en su rostro. —Tienes que irte, Clara. Carlos viene por ti —advirtió, mirando a Alejandro como si supiera más de lo que decía. —¿Qué? ¿De qué estás hablando? Alejandro se sintió desbordado. La revelación lo golpeó como un martillo. Clara no solo era quien calmaba a su hijo. Había un lazo profundo y oscuro que los unía. La soledad y el dolor que había sentido en su vida de lujo se sentían aún más dolorosos ahora que la verdad comenzaba a desenredarse. —Es un complot, Alejandro. Mi madre ha estado en peligro por años por culpa de Carlos y su familia —dijo Mateo, su voz quebrada pero llena de determinación. Tu hijo es solo una pieza de este juego. Carlos quiere usarlo. El aire se volvió espeso, y Alejandro sintió como si su mundo estuviera desvaneciéndose. —¿Uso de qué? —cuestionó, sintiéndose atrapado en un laberinto oscuro. Mateo tragó saliva, sus ojos mostrando una mezcla de valentía y desesperación. No sé todos los detalles, pero hay una razón por la que Carlos está obsesionado contigo. Es algo que involucra a nuestras familias desde hace mucho tiempo. Secretos que podrían destruirlo todo. ¿Destruirlo todo? El pánico lo invadió de nuevo. Sintió que el nudo en su garganta iba a estallar. La conexión entre ellos, todas las sombras del pasado, empezaban a gritar en su mente. ¿Así que era esto? ¿Un juego que los había atrapado a todos? De repente, un grito sacudió el aire. Era David, su pequeño, quien había estado observando la escena aturdido. —¡Papá! ¡Mamá! —chilló, y sus palabras fueron como un grito desgarrador que cortó la tensión en pedazos. Alejandro se giró hacia su hijo y su corazón se rompió al ver el terror en su rostro. —David, estoy aquí —dijo, tratando de calmarlo, aún sintiendo el peso de las revelaciones que amenazaban con aplastarlo. —Viene hacia aquí —gritó Clara de repente, sus ojos enormes mirando hacia el camino de escombros. Alejandro volvió a mirar, y ahí estaba Carlos, emergiendo del polvo, con una sonrisa retorcida y esa pistola aún en la mano. —Lo dije, Alejandro, no has visto nada todavía. El mundo a su alrededor se descompuso nuevamente. Alejandro sentía que sus pies se deslizaban, que la tierra temblaba bajo su peso. Pero había algo que latía con fuerza: la necesidad de proteger a su familia, la urgencia de enfrentar la verdad, y dentro de todo este caos, una chispa de esperanza que aún brillaba en la mirada de Clara y su hijo. ¿Podría por fin deslastrarse de las garras del pasado? La verdad estaba a punto de desatarse, y la vida que conocía nunca sería la misma. El mundo se volvió borroso a medida que la figura de Carlos se acercaba. Alejandro sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. —Mira lo que has hecho. Carlos se acercaba, el arma en mano. La risa retorcida en su rostro era un eco de locura pura. —Todo esto por tu asunto con la sirvienta —repetía, como si cada palabra fuera una estocada en su orgullo. —No lo toques —gritó Clara, barriendo a David detrás de ella para protegerlo. Alejandro sintió que el aire se espesaba. Cada instante se volvía más pesado. Carlos sonreía como un depredador a punto de atacar. Pero en ese momento, justo cuando la amenaza se sentía más aguda, algo extraordinario pasó. Un destello de luz iluminó el jardín. Una figura emergió del polvo. Era un hombre, alto, con una mirada penetrante. Llevaba una chaqueta de cuero. Y lo más impactante, un par de disparos resonaron, pero no fueron los que todos esperaban. El hombre disparó al suelo, creando una detonación que hizo temblar el suelo, dispersando a todos, Carlos incluido. —¡Detente! —rugió el recién llegado, señalando a Carlos. —Deja a esos niños en paz. Sin entender del todo lo que estaba sucediendo, Alejandro sintió que se le encogía el estómago. ¿Quién era? En medio del caos, las miradas se cruzaron. Clara, entre desconcertada y furiosa, enfocó sus ojos en el hombre. —¿Eres tú? —preguntó, su voz un susurro lleno de incredulidad. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El hombre se acercó,
empujando a Carlos lejos con un gesto firme. No hay tiempo para explicaciones. Carlos ha estado detrás de esto por más tiempo del que imaginan, dijo de manera urgente. ¿Quién eres?, balbuceó Alejandro, incapaz de procesar lo que estaba viviendo. Soy Mateo, el hermano de Clara, respondió con una fuerza impactante, y he estado oculto, vigilando desde las sombras. Carlos ha manipulado todo esto, y hemos estado en sus garras más tiempo del que queremos admitir. Mateo, Clara exclamó, las lágrimas comenzando a caer por su rostro. ¿Estás bien? Pensé que estabas. No hay tiempo para eso, Clara. Te explico luego. Lo que importa es que necesitamos salir de aquí ahora. Con cada palabra, la sensación de urgencia creció. En el aire se palpaba la incredulidad. Alejandro no solo lidiaba con el peligro inminente que Carlos representaba, sino que de repente, un nuevo giro transformaba todo. Clara tenía un hermano y un pasado secreto que probablemente estaba aún más complicado de lo que cualquier persona podría imaginar. ¿Y David? ¿Qué pasará con él? La voz de Clara tembló mientras miraba a su hijo. El tiempo se agota, respondió Mateo. Carlos ha preparado un plan más siniestro y no podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir, y rápido. Cada palabra que salía de sus labios era una advertencia, una súplica. Carlos, que había estado recuperándose de la repentina distracción, volvió a levantar la vista, su mirada enfurecida alimentándose del caos. «¡No se lo llevarás!», gritó enfurecido. Alejandro observó cómo la locura lo transformaba en un monstruo. «¿Cuánto más sabes?», preguntó Alejandro a Mateo, sintiendo un nudo en el estómago. La conexión. Entre ellos, todo ese enredo, esos secretos salían a la luz como un puñado de sombras. ¿Qué había detrás de este tejido de mentiras? Carlos ha estado utilizando a tu hijo como un peón en su juego. No solo eso, él es parte de algo más grande, algo que involucra a nuestras familias desde siempre. Las palabras de Mateo eran como un golpe seco. Cada palabra resonaba, desgarrando cualquier noción de seguridad que Alejandro había tenido. ¿Qué? ¿Cómo? Alejandro sintió que su respiración se entrecortaba. La realidad se desmoronaba bajo sus pies. Tenía que haber alguna forma de salir de esto. ¿Pero cómo? Cuando todo lo que había conocido se reducía a una traición familiar sin precedentes. Justo cuando la confusión se volvía insoportable, otro grito sacudió el aire. David, completamente asustado, intentó correr hacia Alejandro, pero Clara se lanzó en su dirección. «No, David, aléjate de ahí». La tensión estalló nuevamente cuando una sombra se interpuso en su camino. Era Carlos, furioso, con una mirada que decía que no se detendría ante nada. Alejandro sintió como si el mundo girara. El peligro se cernía sobre ellos. «Vas a desear no haberte metido en esto», Carlos gritó, levantando su arma nuevamente. Pero en ese instante, algo como un rayo de luz iluminó la escena. «Sí, así se las gastan nuestros padres», grita Mateo. Y de repente, un intento de detener a Carlos se transformó en una explosión de caos y revelaciones. El suelo tiembla de nuevo, y el impacto desata más sorpresas. El viaje hacia lo desconocido había comenzado, y el final estaba más nublado que nunca. El secreto que todos habían escondido estaba a punto de revelarse. ¿Podría Alejandro enfrentar la verdad, sabiendo que tanto él como Clara estaban atrapados en una red de engaños que podría costarles todo? La incertidumbre flotaba, llenando el aire con una tensión palpable. ¿Qué más se ocultaba en la oscuridad, listo para salir a la luz? El mundo se volvió borroso a medida que la figura de Carlos se acercaba. Alejandro sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. La risa retorcida de Carlos resonaba en su cabeza, lastimando su orgullo. «Todo esto por tu asunto con la sirvienta», repetía como si cada palabra fuera un golpe. «No lo toques», gritó Clara, empujando a David hacia atrás. Alejandro podía ver el miedo en los ojos de su hijo, y eso lo llenó de una rabia feroz. No iba a dejar que nada le pasara a su familia. Un sudor frío le recorrió la espalda, mientras Carlos levantaba su arma, una mirada de locura brillando en su rostro. Todo parecía un mal sueño, pero la realidad lo golpeó duro cuando un destello de luz iluminó la escena. Un hombre alto, con una chaqueta de cuero y un aire decidido, emergió de la nube de polvo.
«Detente», rugió el nuevo llegado, señalando a Carlos. «Deja a esos niños en paz». El estruendo de su voz resonó fuerte, como un eco de autoridad en el caos. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién era? ¿Ese? La figura se acercó y, en el instante en que se identificó, Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. «Soy Mateo, el hermano de Clara», dijo con firmeza, mirando a su hermana y luego a Alejandro. «Carlos ha manipulado esto durante años». «Mateo, estás vivo», Clara exclamó, lágrimas de alivio empezando a brotar de sus ojos. Pero la mezcla de alegría y miedo era palpable. Alejandro no pudo evitar sentir un torbellino de emociones. «No hay tiempo para esto. Carlos quiere acabar contigo, Clara. Y con tu hijo», continuó Mateo, su tono urgente cortando el aire denso. Mientras tanto, Alejandro se ruborizaba por lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó Alejandro aturdido. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?». La confusión lo invadió. «El pasado de nuestras familias está entrelazado en este desastre, Alejandro. Carlos no quiere solo poder, quiere venganza», dijo Mateo, su voz resonando como un tambor en la confusión. «Me he mantenido alejado para proteger a Clara, pero no podía quedarme sin hacer nada más». Carlos, recobrando su compostura, sonrió de forma siniestra. «¿Y tú quién te crees para interponerte? Esto es entre mí y Alejandro», dijo con desprecio. Su mirada se centró en Alejandro, rebosante de rencor. «Tú lo provocaste, siempre has tenido todo y no has valorado a nadie». «Cierra la boca, Carlos», gritó Alejandro. Sentía que un fuego ardía en su pecho. La ira lo impulsaba, pero el miedo por su familia estaba aún más presente. En ese momento, un grito desgarrador rompió la tensión. Era David, temblando y con la voz quebrada. «Papá». El miedo en su voz era un puñal que atravesó el corazón de Alejandro. Sin pensarlo, se lanzó hacia su hijo, pero en medio de su carrera escuchó otra explosión. El suelo tembló, el polvo lo envolvió y una nube oscura cubrió la escena. «No, David», gritó Clara, pero el caos ya se desataba. Un humo espeso los rodeaba y el silencio se transformó en un grito ensordecedor. Carlos había hecho algo. Su locura había cruzado un límite. «Vamos, tenemos que salir», exclamó Mateo, tomando la mano de Clara con firmeza y tirando de ella. Pero algo oscuro crecía entre la bruma. Alejandro apenas podía respirar. La confusión arremetía, y en medio del tumulto, un nuevo estruendo sacudió la noche. Cuando el aire se despejó un poco, la imagen se volvió surrealista, aterradora. Clara, al borde de las lágrimas, miraba a Mateo con horror. «Carlos, lo que hiciste». Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Lo que parecía una venganza personal había escalado en algo mucho más grande. Las miradas intercambiadas entre Clara y su hermano llenaban el aire de secretos no contados. Una vez más, Carlos, entre las sombras, extendió su arma. «Esto no ha terminado», dijo, su mirada oscura llenando toda la escena. «Hay más que perder de lo que piensas». Fue en ese instante que un apagón repentino sumió todo en la oscuridad. La noche se tragó cada sonido, cada emoción, como si el universo había decidido borrar lo que estaba sucediendo. Fue un momento de silencio aterrador. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, su corazón latiendo a un ritmo desenfrenado. Sentía que la vida se deshacía a su alrededor. «¿Qué hay en esta noche, Mateo? ¿Qué nos oculta?», susurró Clara, sus ojos buscando respuestas en la oscuridad. Sus sentimientos se reflejaban en la confusión de Alejandro. Una risa lejana resonó en el silencio. Era la risa de Carlos, fría y burlona. «Nos vemos pronto. Recuerden, el juego apenas comienza». La tensión en el aire podría cortarse con un cuchillo. Las palabras de Carlos resonaban, dejando a Alejandro en el limbo de la duda. ¿Cuánto sabía él realmente sobre la conexión entre sus familias? Las sombras del miedo de un pasado oculto lo rodeaban. ¿Podrían salir de este crimen familiar que se estaban esbordando de manera inesperada? Mientras el pánico llenaba la habitación y el silencio se volvía abrumador, Alejandro se encontró al borde de un abismo de secretos. La verdad aún permanecía oculta, y las preguntas llenaban su mente. ¿Qué más estaba por descubrir? El peligro acechaba, más cerca que nunca. El silencio se volvió pesado en el instante
que Carlos desapareció entre la oscuridad. Alejandro, Clara y Mateo aún temblaban después de la última explosión. Las siluetas de los árboles se perdían en la noche, y la incertidumbre llenaba el aire. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Debían salir de allí, pero la confusión lo mantenía paralizado. ¿Dónde está Carlos?, preguntó Clara, con un hilo de voz. Sus ojos buscaban desesperadamente la figura de su enemigo. En la profundidad de la noche, la amenaza continuaba omnipresente. Mateo asintió, su rostro aún pálido. Tenemos que movernos, no tenemos tiempo para perder. Aunque su propio miedo era palpable, su voz emitía una urgencia. Él no se detendrá aquí, estará más furioso que nunca. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Uno que hizo que todos se estremecieran. ¡Mamá! ¡Ayuda! Era la voz de una niña, aguda y llena de terror. El sonido cortó a través del caos como un cuchillo. Sin pensarlo, Clara se tensó. ¡David!, gritó. Se dio la vuelta, buscando a su hijo entre las sombras. El pequeño estaba alejado de ellos, temblando y acurrucado contra un árbol, su rostro pálido de miedo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¡David!», gritó con todas sus fuerzas, corriendo hacia él. El terror lo envolvía, cada paso era un grito silencioso para su hijo, una llamada desesperada. El momento se sentía como un eterno suspenso. «¡Papá!», respondió David, estirando las manos hacia él. Pero en ese instante, un estruendo más fuerte que el anterior retumbó en el aire. El suelo tembló como si la tierra estuviera furiosa. Un destello de luz iluminó la escena. «¡Todos al suelo!», gritó Mateo, empujando a Clara y David hacia el suelo. Alejandro se arrojó junto a ellos, el corazón martillando en su pecho. La luz iluminó una figura familiar. Era Carlos, de pie con una mirada demencial, pero al lado de él había algo aún más aterrador. Un dispositivo gigantesco, algo que parecía una bomba. «No pueden ocultarse ni un segundo más», dijo Carlos, su sonrisa retorcida revelando la locura que había alcanzado. El tiempo pareció detenerse mientras la revelación aterradora se cernía sobre ellos. «¡Eres un monstruo!», gritó Clara, la rabia reemplazando su miedo. «Nunca te lo perdonaré». Carlos rió, su locura llena de orgullo. «¿Quieres saber un secreto?», dijo, mientras los espectadores llevaban las manos a sus bocas, sin poder creer lo que escuchaban. «Este juguete tiene un detonador que hará volar todo este lugar si no me dan lo que quiero. Tú no puedes hacer esto». Alejandro gritó, sintiendo cómo un escalofrío llenaba su cuerpo. ¿Cómo llegó a este punto? La realidad era innegable. Estaban atrapados. En ese momento crítico, algo inesperado pasó. Un pequeño destello de luz. Y luego, ¡boom! La bomba que tenía Carlos empezó a chisporrotear y a oler a chispas, como si algo se estuviera desencadenando. Alejandro sintió que su corazón se detenía. «No, no, no», repitió. Clara abrazó a David, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Mateo, ¿qué hacemos?», gritó, su voz llena de pánico. Mateo, al borde del colapso, miraba la escena como si el mundo se estuviera desmoronando frente a sus ojos. «Estaba protegiendo a mamá. Nunca pensé que llegaría a esto», murmuró, sintiendo que el peso de la incertidumbre lo estaba aplastando. En un instante, de la nada, una oscura figura emergió de la niebla. «Carlos, detente, no lo hagas», gritó, y el caos pareció detenerse. Era Laura, la amiga de infancia de Alejandro, pero no era solo eso. Ella era también una figura clave en el oscuro entramado. «¿Laura?», Alejandro exclamó. «¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí?». Su confusión creció. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? Laura hizo una pausa, mirando a Carlos intensamente. «No puedes seguir haciendo esto, Carlos. Has cruzado una línea que no puede ser deshecha». Pero la tensión en su voz era casi tangible. «¿Quién es ella?», preguntó Clara, sus ojos centelleando entre la rabia y la confusión. Carlos, en un ataque de furia y desesperación, alzando más la bombona, gritó: «Cierra la boca. Nadie saldrá vivo de esta noche. Es tu culpa, Clara. Siempre ha sido tu culpa». Las palabras lograron salir de la clausura de su mente. La frase se grabó a fuego, y quedó claro que había más de lo que parecía.
La conexión entre ellos, lo que Carlos había estado ocultando, era un enorme secreto que ahora se estaba revelando. ¿Qué había pasado entre ellos? La verdad se destapaba en el aire, llenando el instante con una desesperación insoportable. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. En un abrir y cerrar de ojos, todo su mundo estaba transformándose frente a él. Y de repente, su corazón se detuvo. ¿Podría ser que el futuro que había construido estuviera basado en una red de mentiras? ¿Era realmente Clara la que estaba en el centro de todo? Las preguntas surgieron en su cabeza mientras la escena se volvía un torbellino de incertidumbre, sombras y secretos aún más profundos. La risa de Carlos resonó como un eco lejano mientras la explosión parecía inminente. La oscuridad se cernía sobre todos ellos, pero la luz de la verdad aún titilaba en el horizonte. ¿Lograrían salir? La angustia era insoportable, y Alejandro se dio cuenta de que la única manera de sobrevivir era desenterrar la verdad oculta en el pasado. Un horror que podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a enfrentarlo? Carlos estaba allí, entre sombras y humo, sosteniendo un dispositivo que podría acabar con todo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo había llegado a este punto? El tiempo parecía desvanecerse mientras la amenaza de Carlos se cernía sobre ellos. Un monstruo en busca de venganza. «¡Basta!», gritó Clara, el terror brillando en sus ojos mientras se aferraba a David. Su voz resonaba con desesperación, pero Carlos solo se reía, disfrutando de la angustia que había creado. «Este es el final para todos ustedes», dijo, su voz temblando de locura. Mateo estaba a su lado, con una mirada feroz. «No lo va a hacer, Carlos. No dejaré que te salgas con la tuya». La determinación de Mateo resonó en el aire, como un eco de coraje. Pero a medida que Carlos levantaba su arma, Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Era posible que todo terminara así? Y justo cuando Carlos estaba a punto de apretar el gatillo, un rayo de luz apareció. Era Laura, e iba seguida de un grupo de hombres con chaquetas oscuras. «¡Alto!», gritó ella, su voz cargada de autoridad. El impacto de su presencia fue como un choque eléctrico en el aire. La confusión se apoderó del momento. «¡Tú!». Carlos se volvió furioso hacia Laura. «¿Qué estás haciendo aquí?». La locura en sus ojos se convirtió en pura rabia. «Lo que tú planeabas no va a suceder». Laura se mantuvo firme, su mirada fija en él. «No puedo dejar que destruyas a quienes amas por un juego de poder». Era un momento lleno de tensión, como si el aire estuviera a punto de explotar. De repente, la explosión que había estado esperando Carlos nunca llegó. Un hombre vestido de negro se acercó a Laura, un rostro conocido para Alejandro. «No le olvides, Carlos. Este es el final de tu juego», dijo con firmeza. «Tu familia ha estado jugándolo desde hace años, y ya es hora de que pagues por lo que hiciste». El caos estalló nuevamente. Alejandro no podía seguir el ritmo. Había revelaciones volando por todos lados. ¿Qué tenía que ver la familia de Carlos en esto? La historia se estaba desenredando sin que él pudiera asimilarlo. «Esos son los hombres de mi familia», exclamó Mateo, su expresión cambiando rápidamente de desafío a horror. «¿Qué están haciendo aquí?». Con esos ojos llenos de miedo, una verdad oscura se estaba revelando. El hilo que unía a todas estas personas era más complicado de lo que él había imaginado. Laura miró a Mateo. «Tú también tienes derecho a saber la verdad. Carlos no es solo tu enemigo, es parte de un entramado mucho mayor. Las muertes, los traumas, todo está relacionado». Carlos, atrapado entre la locura y la defensa, gritó: «Tú no sabes nada, Laura. Siempre has sido la menos importante de todos, la que nadie recuerda». El desprecio en su voz era abrasador. «Y tú solo eres un títere, Carlos», dijo Laura fríamente. «Tu familia ha estado controlando esta ciudad por años, pero todo acaba hoy». La tensión aumentó en el aire. Alejandro anhelaba entender, pero había un caos reinando en su mente. Los gritos, las amenazas y el impacto emocional de la situación lo abrumaban. Finalmente, Carlos lanzó un grito de furia y en un movimiento desesperado presionó un botón en su dispositivo. «¡Que sea el fin!». Pero no sucedió lo que todos temían.
En lugar de la explosión, un destello de luz blanca llenó el lugar. Era como si el tiempo se detuviera de repente. Todos retrocedieron. El aire se volvió espeso. El brillo desapareció, dejando un inquietante silencio. La atmósfera había cambiado. Alejandro se dio cuenta, en un instante, de que estaban afectados por un sinfín de emociones. Pero era algo más que eso. Algo había cambiado en el juego. ¿Pero qué? La mirada de Clara se tornó profunda. ¿Qué demonios acabas de hacer, Carlos?, preguntó con un tono aterrorizado. Lo que debía haber hecho hace años, dijo él, y su voz sonaba ahora completamente diferente, casi vulnerable. Los hombres de Laura se hicieron un lado, y el peso de la revelación cayó sobre todos ellos. Esto era más que una simple pelea. Era una guerra de secretos escondidos en el pasado. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Si todo esto era verdad, ¿qué secretos verdaderos estaban ocultando todos? La conexión entre ellos, su historia entrelazada de dolor y traiciones, prometía un desenlace aún más oscuro. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían salir de esto juntos? ¿O todos estaban destinados a perder en este juego? Alejandro apenas podía respirar, mientras una oleada de incertidumbre llenaba sus venas. La historia aún no había terminado, y lo más aterrador era que cada paso hacia adelante podría llevarlos más cerca de la verdad que nunca desearon enfrentar. La tensión se sentía en el aire como un hilo de electricidad, todos conteniendo la respiración ante la amenaza de Carlos. «Esto es el final», dijo él, sus ojos brillando con una locura que no podía ser ignorada. Justo cuando la atmósfera se empapaba de miedo, un rayo de luz brilló y luego ¡boom! Sin embargo, en lugar de violencia, parecía que todo se detuvo. Los hombres de Laura se movieron con rapidez. Su presencia era firme, casi como un escudo frente al desastre inminente. «Carlos, basta ya», gritó uno de ellos, un hombre alto con la mirada decidida. La tensión subía, el tiempo parecía haberse congelado. «Si haces esto, no habrá vuelta atrás». Carlos, entre risas y furia, apretó el botón de su dispositivo, pero en lugar de la explosión, una onda de energía iluminó la noche. Las luces de la bomba destellaron como si estuvieran tratando de comunicarse. «¿Qué has hecho?», dijo Laura, retrocediendo un paso, la incredulidad en su rostro. «Siempre pensé que esto arreglaría todo», dijo Carlos, su voz ahora quebrándose. El control que había pareciera desaparecido. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El rostro de Clara se llenó de preocupación, mientras David seguía aferrado a su madre, con los ojos como platos. Sudor corría por la frente de Alejandro mientras miraba a todos a su alrededor, buscando alguna chispa de esperanza en medio de la locura. «¿De qué hablas, Carlos? Esto no tiene sentido», gritó, sus palabras resonando en la confusión. «Las familias han jugado un papel aquí desde el principio», soltó Mateo, la voz aún llena de angustia. «No entienden la profundidad del problema. Carlos, ¿qué estás tratando de lograr?» Los dos se miraron intensamente, como si estuvieran a punto de desatar un secreto devastador. La conexión entre ellos resonaba en el aire, como un eco, y el nerviosismo llenaba el ambiente. Justo entonces, algo increíble sucedió. Un sonido sordo, como el de una puerta cerrándose, resonó en medio del caos, y luego del fondo de la oscuridad apareció alguien más. Era una mujer, con una presencia imponente. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, mirándolos a todos con una mezcla de desdén y curiosidad. Alejandro quedó paralizado. Era su madre. «Mamá», las palabras salieron como un susurro. Incapaz de profesar la verdad que estaba frente a él. «¿Qué haces aquí?». La mirada de su madre se centró en él, y en su expresión había algo que no había visto en años, tristeza y una profunda decepción. «Te dije que no te involucraras en esto», contestó, su voz fuerte y clara. Pero había un aire de vulnerabilidad que rompía su fachada. «¿Involucrarse en qué?», contestó Alejandro, confundido. «Esto es una locura. Todo está fuera de control». Clara le lanzó una mirada. «Esto nos concierne a todos. ¿Por qué no nos dijiste que tenías algo que ver con Carlos?». «Porque pensé que estaba protegiéndolos», dijo ella, su voz en un susurro. «La familia de Carlos y la nuestra hicieron un pacto.
Cuando eras pequeño, fue para protegerte, pero el tiempo no se detiene. El pacto se está rompiendo, y eso amenaza con arruinarlo todo. La revelación cayó como una bomba. El pasado, las conspiraciones familiares, todos los secretos que creían ocultos estaban saliendo a la luz. La confusión y la traición purificaron el aire, arremolinándose alrededor de ellos. ¿Qué pacto?, preguntó Clara. Con furia. David, en brazos de su madre, observaba sin comprender lo que estaba sucediendo. Carlos, incapaz de soportar la presión, se echó atrás. «No puedes hacer esto, no puedes», gritó, viéndose acorralado. «La culpa no es solo mía». Los gritos resonaban como ecos de un pasado oscuro, y la verdad estaba a punto de desbordarse completamente. «¿Cuál es la verdadera razón detrás de todo esto?», preguntó Alejandro a su madre, la voz temblándole. «¿Qué tienes que ver con Carlos?». Ella abrió la boca, lista para hablar, pero en ese instante un grito cortó el aire. ¡Alto! Era un grito que detuvo el tiempo, una amenaza más intensa que la primera. La persecución por los secretos ocultos apenas comenzaba, y todos se quedaron paralizados, la verdad latente en el aire. ¿Qué más se ocultaba en el oscuro laberinto del pasado? La sombra de la revelación estaba a punto de desatarse, dejando al mundo en un abismo de dudas e incertidumbres. El aire se volvió pesado, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. La llegada de la madre de Alejandro inyectó un temblor inesperado en la escena. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo a su alrededor se desvaneció. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó Alejandro. Su voz apenas un susurro, cargada de reproche y dolor. «Quería protegerte», respondió su madre. La fragilidad en su tono reflejaba años de carga. «Tu padre estaba involucrado en este conflicto y pensé que si alejaba la verdad te mantendría a salvo. Pero lo único que hice fue condenarnos a todos». Clara y Mateo intercambiaron miradas, pesando el impacto de esas palabras cargadas de traición. «¿Y Carlos? ¿Qué tiene que ver él con todo esto?», preguntó Clara, con el corazón latiendo con fuerza. Era como si cada revelación rasgara la tela de su vida. Carlos dio un paso hacia adelante, su locura desbordándose. «He estado jugando con fuego y ahora todo va a estallarnos en la cara», dijo, sus ojos locos mirando a su madre. «Siempre fue una cuestión de poder, y ahora lo he perdido todo». En ese instante crucial, la atmósfera se tensó como un arco, a punto de romperse. Sin embargo, en medio de la tempestad, el grito de David hizo eco. «¡Mamá, tengo miedo!», exclamó el pequeño, sus ojos amplios y temerosos. Clara se arrodilló abrazándolo con fuerza. «No te preocupes, cariño. Estoy aquí», dijo con una voz suave que buscaba calmar el torrente emocional. Un sonido abrupto interrumpió el momento. El suelo retumbó bajo sus pies. Laura, con determinación en su voz, miró a Carlos. «No tienes que seguir este camino. Hay alternativas, Carlos», le rogó, implorando a la humanidad que alguna vez existió en él. Pero el destello de locura en sus ojos no se extinguió. «¡Silencio!», gritó, levantando el dispositivo. La amenaza latente era real. El horror apenas comenzaba. Mateo se adelantó, con la mirada llena de firmeza. «No lo hagas. Este camino solo conduce a la destrucción». La desesperación resonaba en su voz, como un grito en medio de una tormenta. Un silencio inusual llenó el aire, cortando la respiración mientras todos esperaban la reacción de Carlos. Finalmente, un atisbo de duda cruzó su rostro. «No lo entiendo», murmuró, y en ese instante Alejandro vio una chispa de la persona que había sido. «¿Por qué nos ha traído hasta este punto?». «No hay respuestas fáciles», dijo su madre, acercándose lentamente a Carlos. «La verdad es que todos hemos sido manipulados, por rencores, secretos. Nunca debimos haber jugado con sus vidas. Los involucramos a ustedes», pronunció con lágrimas en los ojos. Carlos pareció tambalear bajo el peso de esas palabras. Un instante de confusión brilló a través de su furia, pero en la penumbra de su mente, la desesperación tomaba el control de nuevo. Las sirenas resonaron a lo lejos, acercándose rápidamente.
Un tiempo apremiante se cernía sobre ellos. Alejandro, con el corazón latiendo desenfrenado, dio un paso hacia Carlos. «Tienes que dejar todo esto atrás. Eres más que tu pasado. Reconstruir es una opción». La mirada de Carlos vacilaba, la culpa y el odio entrelazados en su ser. Un tierno remordimiento comenzó a brotar. «¿Y si hay un camino a seguir?», susurró. La ira se disipaba lentamente, dando espacio a la remembranza. Con el sonido de las sirenas creciendo, Carlos dejó caer su arma. «No, no quiero más sangre en mis manos», dijo, sus ojos ahora inundados de tristeza. Para sorpresa de todos, se dio la vuelta, entregando su destino a quienes siempre había menospreciado. El aire se llenó de un profundo suspiro colectivo. Mateo se acercó a su madre, dándole la mano. «Es hora de sanar, no más secretos». Con la llegada de la policía, los arrestos fueron rápidos, y la verdad comenzó a emerger. Pero aún en medio de la confusión, había un hilo de esperanza que tejía sus corazones. Alejandro abrazó a su madre y a Clara, formando un ahora inquebrantable lazo. En los días que siguieron, la paz comenzó a encontrar su camino. Alejandro visitó a Clara frecuentemente. Juntos criaron a David. Mateo pasó a ser un pilar en sus vidas, reforzando los lazos familiares que antes habían sido desterrados por los secretos. Los días oscuros dieron paso a nuevos amaneceres, y la vida elegía florecer entre las ruinas. En el fondo llevaban consigo las cicatrices del pasado, pero también el valor para mirarse a los ojos y seguir adelante. Alejandro sabía que el camino era largo, pero finalmente todo había comenzado a sanar. La luz era más brillante, y estaban listos para enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Y amigos, si han disfrutado de esta asombrosa historia, tienen que suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Destruyan ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido espectacular. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. Únete y sé parte de esta increíble comunidad.